PDT y DT están de alguna manera dibujadas acá, ¿sí? Las PDT en realidad son curva masa, las IDT son las curvas de intensidad, duración y periodo de retorno. Ok, a partir de estas curvas nosotros vamos a obtener, alguien quiere unirse. No tengo idea. A ver, déjenme ver, es que el que entre en tarde, por eso es que me coloco ahí. Va. Las curvas estas vamos a tener que construirlas y es lo último que tienen que hacer en su trabajo. Estas curvas tienen unas formas muy especiales, las van a ver tipo curva, como las ven aquí, creo, acá las van a ver. Esta es una PDT. No, esta es una IDT, porque están las intensidades, la duración y cada curva es el periodo de retorno. Normalmente en el libro las vemos rectas. ¿Por qué? Porque el eje de las X y el eje de las Y las pasamos a logarítmica y entonces las encontramos en formato de rectas. ¿Ok? Bueno, las curvas IDT, ¿para qué fueron creadas? Estas curvas fueron creadas porque antiguamente se diseñaba con la precipitación o el gasto histórico, el máxima precipitación o el máximo gasto histórico, era entendible. Pero de pronto cuando se daban cuenta siempre superábamos lo histórico ocurrido. Se decía, yo voy a diseñar un puente con el gasto de, vamos a suponer, de 50 metros cúbicos, que fue lo peor que ocurrió en mis 50 años. Y de pronto llega en lugar de 50, 80. Y te comienzas a entender de que no necesariamente ya estás protegido porque diseñaste con el peor histórico. En estos tiempos ya no se diseña con el peor histórico, sino se diseña con el gasto o la precipitación máxima probable. Y la probabilidad está en el periodo de retorno. Si nosotros decimos, yo voy a diseñar un puente con un periodo de retorno de 200 años, le estoy colocando un gasto, fíjense lo que les digo, un gasto que puede ocurrir en un periodo de 200 años, tanto en el año 1 como en el año 200. Eso es que puede ocurrir, que probablemente ocurra. Entonces, yo estoy diseñando con ese gasto, ¿ok? Cuanto mayor sea el número de años en el que nosotros estemos considerando, mayor es, por ejemplo, podría decirse, estamos disminuyendo el riesgo de fallo de las estructuras que se diseñen con ese gasto. ¿Ok? Es por eso, por ejemplo, yo donde tengo que disminuir al máximo el riesgo de fallo es de las presas. Una presa se rompe, imagínense ese volumen de concreto, si es de concreto, la presa, que la lleve el agua a una velocidad impresionante. Pues evidentemente encontraríamos muerte y destrucción a lo largo de todo el camino. Entonces, evidentemente tú dices, yo tengo que diseñarla con un gasto muy grande, con un periodo de retorno alto para lograr periodos de retorno altos, nos dan gastos muy altos. Entonces, esa es la idea de obtener las curvas PDT e IDT. Hemos visto el método de Grob que nos permite identificar IDTs o PDTs, realmente PDTs. Más que PDTs, PD, luego ya nosotros le damos periodos de retorno y más complicado cómo incluir el periodo de retorno en esto. ¿Qué son estos métodos? Realmente yo tengo la precipitación máxima diaria anual. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo la peor precipitación de un día en un año determinado. ¿Vale? Esa precipitación máxima diaria anual es de un día.
Pero nuestras lluvias no duran un día, pueden durar 2 horas, 3 horas. ¿Qué haces con este método? Simplemente puedes de alguna manera extraer cuánto llevo en 1 hora, cuánto llueve en 2 horas, cuánto llueve en 3 horas. Eso es lo que hacemos con este método. Puedes de alguna manera crear una curva masa, identificando eso. ¿Vale? Bueno, eso es por un lado. Ese es el método de Grob. El otro método que hemos visto, bueno, ahí están sus ecuaciones. El otro método que hemos visto es la fórmula de Bell. Y la fórmula de Bell, ya les decía que está, requiere el método de Grob. ¿Por qué? Porque aquí me está pidiendo la precipitación de 1 hora para un periodo de retorno de 10 años, y eso lo obtengo con Grob. Pero Grob pide la precipitación de la función de distribución de probabilidad que mejor ajusta. Recuerdan que hemos estado en la clase diciendo ya los métodos para determinar la función de distribución de probabilidad que mejor ajusta. Entonces, por ejemplo, hoy hacíamos el Smirnov-Kolmogorov y decíamos Smirnov-Kolmogorov me está dando, creo que era Gamble, que la función de distribución Gamble es la que mejor ajusta. Entonces, todos los datos que a mí me pidan de precipitaciones, la obtendré por la Gamble. ¿Vale? La colocaré aquí. Aquí. Y la multiplicaré por 1.13 y obtendremos la precipitación de 24 horas. Ahí. Bueno, entonces, vuelvo otra vez, vamos a atar. Yo siempre les he dicho que a veces es necesario, importante escuchar las clases porque una cosa es dar métodos y otra es enseñarles de cómo atar todos esos métodos. Y ahora mismo vuelvo otra vez. Escojo la función de distribución de probabilidad que mejor ajusta por el método de Smirnov-Kolmogorov. Ya tengo, por ejemplo, elegida la función de distribución Gamble. Esa función de distribución Gamble me va a permitir utilizarla aquí, en el método de Grob, para yo poder determinar esta precipitación. La precipitación de 1 hora para un periodo de retorno de 10 años. Eso me hace Grob. Quiero que entendamos que para obtener Grob necesito la función de distribución de probabilidad. Y ya ese valor, fíjense, lo que quiero que también se den cuenta, es solamente este único valor que viene de todos sus datos que han validado, que han mejorado, que le han ajustado función de distribución. Este es el único dato que llega a esta ecuación. ¿Vale? Luego, ya con ella, esta tiene una limitante y les decía, el peor limitante es que es para periodo de retorno de 100 años. Y yo que diseño, yo no voy a poder diseñar un puente, no voy a poder determinar el gasto máximo de un puente a partir de la precipitación máxima para un periodo de retorno de 200 años, porque el método me habla de 100 años. Es por eso que tenemos que recurrir al método general. Y el método general es este. ¿Ok? Es este. Este método te dice, yo puedo generar una IDT cualquiera, donde las variables son intensidad, duración y periodo de retorno. Y los parámetros son K, M y N. Si encontramos los parámetros, encuentro la ecuación global que me permita determinar las intensidades a partir de diferentes periodos de retornos. Y aquí ya esta ecuación no está limitada a 100 años. Puedes calcular a 200 años, a 500 años, a 1000 años. ¿Me estoy explicando? Entonces, vamos a tener que encontrar una IDT. Esta ecuación. Pero para ello necesitamos calcular estos parámetros. Voy a estos. Necesitamos calcular esos. Esos parámetros, a ver, ahora sí voy a preguntarles. En la función de distribución normal, que es una ecuación también, ¿cuáles son sus parámetros?
La media y la desviación. Perfecto. La medida de variación. ¿Cómo obtuve esa media? Pues es solo el promedio de los valores. De los datos que eran gastos, ¿cierto? Entonces, este K, este M y este N van a salir de nuestros datos. Ahora la pregunta es, ¿qué datos debo tener? Yo debo tener el dato intensidad, dato duración y dato periodo de retorno para yo determinar K, M y N. ¿Ok? Estamos. Esos datos los tengo. Muy probable que no o que sí. ¿Saben de dónde lo voy a sacar? Todo esto. Sí, probablemente lo sacamos de nuestros datos originales. Pero en realidad, ¿sabe de dónde lo voy a sacar? La intensidad, la duración y el periodo de retorno. De la fórmula de Bell. Yo con Bell doy duraciones de 5, 10, 15, 20. Doy periodos de retorno de 5, 10 a 100 como máximo. Y aquí voy a encontrar precipitaciones. Precipitaciones de un periodo de retorno de 5 años con una duración de 5 minutos. Y así voy a encontrar. ¿Me interesan las precipitaciones? No. A esta la paso a intensidades. Entonces será mi misma tabla. Duración 5, 10, 15, 20. Y estas son sus periodos de retorno. Esta precipitación la paso a intensidad aquí. Y entonces ya tendré datos de precipitación, de intensidad, duración y periodo de retorno con la fórmula de Bell. Y vuelvo acá. Para obtener K, M y N necesito la siguiente. Los valores de intensidad, duración y periodo de retorno que me salen de Bell. Voy a acercarme a un libro, al libro original, y en ese libro vamos a aprender, este ejercicio del libro también se los voy a dejar y que lo hagan en Excel, ¿vale? Ese ejercicio del libro les va a permitir resolver o determinar los parámetros K, M y N a partir de intensidades, duraciones y periodos de retorno. Ok, voy allá, voy al libro. Déjenme ver. Intensidad, duración, periodo de retorno. Tengo que ir a las precipitaciones. Acá está. Voy a borrar esto. Todo lo que ven en la diapositiva está acá. Se comienza con esta ecuación general. Dice, si yo saco el logaritmo en ambos lados de la ecuación, no pasa nada. Al hacer la operación de logaritmos, esta se pasa en una ecuación lineal, logaritmo de i, logaritmo de k, más m, logaritmo de t. ¿Ok? Todo lo que se multiplica se suma, todo lo que se divide se resta. ¿Vale? Y todo lo que potencia va a pasar a multiplicar. Y así. ¿Ok? Esta ecuación de base es la duración, este valor va a pasar a ser 0 y por eso nosotros lo tenemos como más simplificado. ¿Ok? Esta ecuación que es así, se resuelve como si fuese una ecuación de este tipo. Si la ven, tiene relación.
Y entonces ahí ven, la I es logaritmo de I, ¿sí? El A sub 0 es logaritmo de K, y eso es lo que se está explicando ahí. La I es logaritmo de I, es la que está. El A sub 0 es logaritmo de K, el A 0 es logaritmo de K. ¿Ok? Entonces, de alguna manera dice, es este tipo de ecuación. Este tipo de ecuación se resuelve con ecuaciones simultáneas. Es decir, su solución está aquí. A ver. Aquí. Ahí está la solución. ¿Ok? Bueno. Entonces, vuelvo a repetirles, nuestro problema es determinar los parámetros M, N y K. Que acá pasan a ser, el M es este, el N es el A2, y no, ese no es, está mal aquí. El M es el A1, el N es el A2, y el K está aquí, es el A0. Esos son los que necesitamos encontrar. Entonces, fíjense, tenemos 3 ecuaciones simultáneas con 3 incógnitas, lo cual está súper bien. Se puede resolver. ¿Ok? Vamos a ir al ejercicio para que se entienda, porque así los veo como que se quedan perdidos. Bueno, este libro es muy antiguo y siempre me sorprendió cuando leí este libro. Este ejercicio me gusta mucho, pero este ejercicio muchas personas no lo pueden hacer. ¿Por qué? O no pueden obtener mucha información de las estaciones de cada minuto. Entonces aquí te enseñan a calcular IDT cuando tienes información pluviométrica cada 5 minutos. Y pues no es nuestro caso. Entonces, siempre me pasaba antiguamente que me llamaban los chicos, doctora, que la información está diaria y cómo lo voy a sacar para 1 hora o 2 horas la precipitación. Y en el libro de Aparicio muestra que las IDT tan fáciles de sacar, pero ¿de dónde saco esa información? Pues no tenemos. Quiero que observen esta información, ¿sí? Esta de acá, voy a hablar del año 1961, no, el año 1960, el 61 está raro. El año 1960, oh, pues este está muy grueso. Dios. Otra vez. Vamos a borrar acá, porque se regresó como que al original, ¿no? Ok. Quiero que observen el año 1961, ¿ok? El año 1961, 1960, el 61 está constante y ese tiene otra explicación. 1960, nosotros vemos la precipitación de 9.8, 11.7, 18, 20.6, 21.1 y 22.6. ¿Eso es un hietograma o una curva masa de 1960? Estos de aquí son las peores tormentas. Las peores tormentas ocurridas en ese año. Recuerden que ustedes cuando sacan la precipitación máxima diaria anual, es la máxima precipitación ocurrida en un día, en todo el año. Aquí es una tormenta, la peor tormenta ocurrida en todo el año. La que estoy marcando, ¿es una curva masa o un hietograma? Le estoy preguntando. Necesito que contesten. ¿Qué será?
Leonardo. No sería más como un hietograma. La curva masa y el hietograma, recuerdan que son cosas, definiciones que les expliqué desde el inicio y les dije, los voy a perseguir hasta el último. La curva masa es la precipitación y el tiempo, y el hietograma es la precipitación y el tiempo. Pero ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? El hietograma es la precipitación en intervalos de tiempo, y la curva masa es la precipitación acumulada en el tiempo. ¿Cuál de las dos es? Sería curva masa, ¿no? Porque como que van sumando. Exactamente. Es curvas masas. Quiero que les quede claro que lo que ahí me están presentando son curvas masas. ¿Ok? La peor tormenta, pero en curva masa. ¿Ok? Y yo quiero que veamos ahora este caso. En 1954 me presenta 2 días, pero el del 5 de octubre nomás me presenta a partir del minuto 45. Y el del 8 de octubre me lo presenta a partir del 5 minutos, pero llega hasta el 20 y no hace más. ¿Qué es lo que está haciendo? Está uniendo dos curvas masas, pero a los 5 minutos probablemente la primera tormenta tuvo un valor de 7, probablemente. Y como es menor que esta del 8 de octubre, se eliminó. Y así se eliminaron los valores y se fueron dejando los más altos de las peores tormentas. Y de esa manera generan como una sola tormenta. ¿Me estoy explicando? Acá tampoco tiene que sufrirle uno cuando no hay no datos. No pasa nada. Ok. Cuando no hay no datos, no pasa nada. Se juntaron las peores tormentas. Esta de acá, es altura de precipitación. ¿Vale? Esta de acá es altura de precipitación. Y tenemos que pasar, como yo quiero generar una IDT, a intensidades. Este valor, voy a solicitar este valor de 12.5, quiero que lo pasemos a intensidad. La siguiente tabla que voy a presentarles es de intensidades, duraciones. ¿Cómo obtenemos esas intensidades? Calculen Pues la nada más se dividen intensidad. entre el tiempo, ¿no? Exactamente. Pero quiero que se den cuenta que este es milímetros hora y esta de acá son minutos. ¿Ok? ¿Cuánto sale de 12.5? Me lo calculan, jóvenes. Edgar, Brian. Víctor Hugo. ¿En qué unidades dijo que lo quería? ¿O qué? Yo necesito la intensidad de este valor. Esa es precipitación y quiero que me la pasen a intensidad. Doctora, y lo que tenemos arriba dice que son 5 minutos. Sí, es duración. Ah, ok. Pues 2.5 serían milímetros sobre minuto. No se da la intensidad en milímetros sobre minuto. A mí me da 30.04. 30.04 para 1956. Malo, malo, malo. Chiquillos, si estás sacando en milímetros minutos, vas a usar los milímetros hora. Es re fácil. Sí, de 150. Si da 150. Para ver si lo entendieron. Calcúlenme esta.
162. 162, Edgar. Sí, sí, da eso. Ok. Acá hay una diapositiva aquí y justamente se las hacen por esto, porque es que no saben pasarlo. Para pasar a intensidades, la precipitación la multiplicas entre 60 y la divides entre la duración que está en minutos. ¿Me expliqué o no? ¿Estamos? Entonces, de esa manera obtenemos esta tabla. ¿Lo vieron? De esa manera obtenemos una tabla en la que tenemos duraciones. Acá está la duración. Aquí está la intensidad. Esta de aquí dentro es la intensidad. Nos falta el periodo de retorno. ¿Cómo asocio un periodo de retorno? Rápidamente, jóvenes. ¿Cómo yo determino para esta serie de datos sus periodos de retorno? Sería con la ecuación de n más 1 entre m, ¿no? Exactamente. El periodo de retorno es igual a n más 1 entre m. ¿Cuánto es el valor de n? 10. 10, ¿no? 10 datos. 10 datos. El m es el orden, pero para darle un orden tiene que ordenarse de mayor a menor. ¿Recuerdan o no recuerdan? Sí. Vale. Entonces, aquí ordenados de mayor a menor, probablemente el primer valor sea 162. ¿Y el periodo de retorno cuánto sería? N más 1 entre M. M es 1. El primero es 1. ¿Cuánto sería el periodo de retorno? 11. Así es, jóvenes. 11. ¿Está o no está? Déjenme borrar todo esto. ¿Sí lo ven? Aquí está el periodo de retorno y aquí están todas estas intensidades ordenadas de mayor a menor. Y la intensidad 162 tiene un periodo de retorno de 11 años. Y así se calculan todas. ¿Hasta ahí hay algún problema? No, doctora. Bueno, de esta manera son los datos que requiero para hacer mis ecuaciones simultáneas. Estos son los datos para las ecuaciones simultáneas. Ok, ¿cómo voy a hacer yo para obtener esos datos para mis ecuaciones simultáneas de mi cuenca? Esos datos de las ecuaciones simultáneas las voy a sacar de Bell. Con Bell voy a obtener un P de T, el cual lo voy a transformar a I de T. Y tendré intensidades, que son las de aquí, duraciones, que es esta, y periodos de retorno. ¿Me estoy explicando? Con Bell obtendré P de T, estas las transformaré a I de T, y ya tengo los datos. Ya tengo los datos. De esa manera, entonces voy otra vez a Bell, porque a veces no les queda claro. Bell, yo le doy una duración y le doy un periodo de retorno. La duración de 5 minutos, periodo de retorno de 11 años y me da su precipitación. A esa precipitación la transformo en intensidad y ya tengo mis datos. Y ya tendría esta tabla. ¿Me expliqué? Es decir, nosotros con la fórmula de Bell obtenemos estos datos. Aquí en el libro o los obtiene
de los datos medidos en las estaciones climatológicas, pero de datos medidos cada 5 minutos. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, así ya les expliqué de dónde nosotros en nuestro trabajo vamos a obtener esos datos. Ok, yo ya tengo esto y yo necesito, me voy a ir aquí mejor, yo necesito generar estas ecuaciones simultáneas. ¿Ok? Estas ecuaciones simultáneas. ¿Vale? Voy a obtener, si yo tengo intensidad, voy a hacer a las intensidades el logaritmo y obtendré la variable i. A las duraciones, les obtendré el logaritmo y obtendré la variable x2. Y la x1 la obtendré con el logaritmo del periodo de retorno. ¿Se fijan? Entonces yo tendré los variables el i, x1 y x2. Y ya teniendo esos valores, yo lo que ya tengo el i, x1, x2, ya sacaré, por ejemplo, el x1 al cuadrado, de aquí, el x1 cuadrado, no me deja, a ver, esto de aquí, el x1 por el x2, los x cuadrados, todo eso lo sacaría. Y luego ya con las sumatorias obtendría mis ecuaciones simultáneas. Vamos a ver. Voy a mi ejercicio. ¿Qué es lo que toca? Fíjense ahí. El x2 es igual al logaritmo de la duración. El x1 es igual al logaritmo del periodo de retorno. Y el i es el logaritmo de la intensidad. Aquí están los de la duración de 5 minutos. De aquí está la duración de 5 minutos. Y luego seguirá los de duración de 10 minutos. Ya sería hasta acá la duración de 10 minutos. Y quiero que se den cuenta que yo ya tengo x2, x1 e i, y luego sí me sería súper fácil encontrar el x1 por i, el x2 por i, el x1 cuadrado, el x2 cuadrado y el x1 por el x2. ¿Lo vieron? Todos estos valores se requieren para determinar la ecuación. Pero no se requieren ese valor, sino las sumatorias de esos valores. ¿Vale? Las sumatorias de esos valores es lo que yo requiero. Aquí, la serie de datos en realidad tiene 60 datos. ¿Por qué? Sencillo. Porque acá en esta primera fila tengo 10, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Son 6 filas con 10 datos, son 60 datos. Ese viene a ser mi n. Y voy a ir acá. Aquí ya tengo las sumatorias del x2, sumatorias de x1, sumatorias de i. ¿Qué es lo que hago en esta ecuación? Simplemente, ¿cuáles son las sumatorias de i? Voy a mi tabla, verifico y me dicen cuánto es la sumatoria de xi. X1 por i. A ver, déjenme mirar. La sumatoria de los i. Perdón. La sumatoria de los i. ¿Cuánto es la sumatoria de los i? ¿Cuánto es? 90.998. 90.698. Y entonces lo que hago es 90.698. Eso es lo que yo tengo en sumatorias de i. ¿Ok? Y luego ya debo encontrar el n. El n es 60. El a sub 0 es un parámetro que voy a calcular. No me interesa. El a1 es otro parámetro. Y luego busco las sumatorias de los x1. Sumatoria de los x1. ¿Dónde están las sumatorias de los x1? ¿Cuál es el valor?
Son 22.968. Exactamente, 22.968. Entonces, esta va a ser igual a 60 por A sub 0 más 92.68, ¿cierto? Por A1. ¿Ok? Más A2 por la sumatoria de los X2. Me voy acá y miro la sumatoria de los X2. ¿Cuánto es? 86.35. 86.35. 86.35. Y así ya obtengo la primera ecuación, luego la segunda ecuación y luego la tercera ecuación. Ya tengo esas tres ecuaciones simultáneas que en el libro me la presenta, que son estas. Ya tengo tres ecuaciones simultáneas y tengo tres incógnitas, pues simplemente se resuelve. ¿Ok? Se resuelve. Se resuelve y al resolver sale esto. Y entonces está, ¿a quién es igual a sub 0? Y ahí voy a buscarme la sub 0. ¿A quién es igual a sub 0? Me está diciendo que a sub 0 es igual al logaritmo de k. Ok, voy y coloco. Este es igual al logaritmo de k. ¿Ok? El A1, ¿dónde está mi A1? Es igual a M. El A1, perdón, el A1 es igual a M. Y el A2 es igual a menos N. N. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros encontramos los valores de logaritmo de K, de M y N, y ahí los tienen. ¿Ok? Estas son mis respuestas. ¿Vale? El K, el M y el N. ¿Qué gano con eso? Con eso encuentro los parámetros de mi ecuación, chiquillos. Y esto está aquí. Ahí está. Miren, no tan hermoso. Ahí está K, M y N. M, este de aquí es K, este de aquí es M y este de aquí es N. Esta es la ecuación que va a trabajar en nuestra cuenta. K, M y N. O sea, esa sería la ecuación general. Si tú quieres un periodo de retorno de 5.000 años, le colocas ahí, punto. Coloca la duración de tu zona de estudio, que es igual al tiempo de concentración, eso lo vamos a ver después. Y ya tienes. Este método se los voy a pedir como ejercicio, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Ejercicio. Déjenme anotar. Hoy es miércoles. Ejercicio IDT. Ok. ¿Ya está? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Los pasos a seguir dice, hay que obtener la PDT con la ecuación del Bell, hay que convertir en IDT, obtener X1, X2 e Y, y todo a partir de la intensidad, duración y periodo de retorno, lo que acabamos de obtener. Generar el sistema de ecuaciones, que es lo que vimos, resolver el sistema de ecuaciones para determinar A sub 0, A sub 1 y A sub 2, y despejar los valores K, M y N, sustituir los valores en la ecuación de intensidad que será validada para cualquier periodo de retorno y duración. De esa manera, ese es el proceso de cálculo de esto. ¿Preguntas?
¿Comentarios? ¿Dudas? Pues por mi parte, no, doctora. Bueno. Me falta el método de Test Student, pero eso se los dejo mañana. Ahorita quiero descansar tantito y ya mañana en las clases esa me toma 5 o 10 minutos. ¿Vale? Pero ahorita de por sí están esforzándose. Imagínense que les tome 10 minutos más del tiempo que les he pedido. ¿Vale? Y con esos temas terminé. Mañana vamos a ver un programa que se llama Hidroesta. Vamos a resolver dudas de su trabajo. ¿Me expliqué o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ya estuvo, chicos. Sí, doctora, gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, doctora. Buenas noches. Gracias. Gracias, nos vemos.